Buenas tardes a todos. Pues es un privilegio poder estar aquí para compartir la palabra de Dios en esta tarde. Nunca debemos de tomar por sentado el hecho de que podemos reunirnos para adorar a nuestro Dios, para poder abrir su libro, su palabra y conocer así al Dios verdadero. En esta tarde vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Para el pasaje que estudiaremos hoy, que es Marcos 11 del 1 al 11, que he titulado este mensaje, Un trono hecho de cruz. Un trono hecho de cruz. Para este pasaje es muy relevante que revisemos la estructura del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se divide en tres partes. Desde el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 8, vemos cómo Jesús establece su autoridad como el Mesías prometido, realizando señales y milagros en Galilea y sus alrededores. En la segunda sección comienza a la mitad del capítulo 8, después de la mitad del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10, y vemos ahí cómo Jesús se enfoca principalmente en preparar a sus discípulos y toma camino junto a ellos hacia Jerusalén. Y va revelando su identidad a ellos progresivamente. Él les revela quién es, Él les revela lo que Él vino a hacer. Y también les revela el propósito de lo que Él venía a hacer, que era servir y también entregar su vida en rescate por muchos. Y en esta tarde comenzaremos la tercera y última sección del Evangelio de Marcos, que va del capítulo 11 al 16. Y en las otras dos secciones vemos eventos que duraron alrededor de 3 años. Pero en esta última sección vamos a ver eventos que ocurrieron a lo largo de una semana. Solamente, la semana de la pasión, como algunos la llaman. El Evangelio de Marcos ha sido diseñado por el Espíritu Santo para llevarnos a responder una gran pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y hoy llegamos a uno de los eventos más importantes, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta es una revelación pública de quién es Jesús. Sin embargo, como vamos a ver, no todos entendieron su identidad. El pueblo lo recibió con mantos, con hojas de palma, con gritos de júbilo y esperanzas mesiánicas. Pero la pregunta que debemos hacernos, al igual que ellos, es: ¿qué tipo de rey es Jesús? ¿Qué tipo de Salvador esperamos? Este pasaje no solo nos muestra a Jesús como rey, sino que nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. ¿Queremos a un Salvador que cumple nuestras expectativas temporales y terrenales? ¿O estamos dispuestos a rendirnos ante el rey que vino a dar su vida por nuestros pecados? Mi oración es que al ver cómo Jesús se revela como un rey humilde y misericordioso, podamos adorarlo y reconocerlo como el Dios y Señor de nuestras vidas. Que lo conozcamos como Él se revela en su palabra, para que así podamos obedecerlo y adorarlo con nuestras vidas. Vamos ahí a Marcos 11, versículo 1 al 11, vamos a leerlo y después vamos a orar. Dice aquí el versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían
sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Señor, te agradecemos inmensamente por tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos alrededor de ella, Señor, y poder conocerte a través de las palabras que tú inspiraste aquí. Te pido, Señor, que me ayudes a presentar esta palabra de una manera que te honre, Señor, que sea fiel a lo que tú nos enseñas en ella. Te pido que cada uno podamos poner suma atención a quién es Jesús, a responder esa pregunta realmente, porque de eso, como sabemos, Señor, depende nuestro futuro eterno. Ayúdanos, Padre, te damos gracias. Amén. Muy bien, este texto lo he dividido en 3 secciones. La primera sección, del versículo 1 al 6, es la humildad y autoridad del rey siervo. La segunda sección es la bienvenida del rey siervo, del versículo 7 al 10. Y la tercera parte es el silencio del rey siervo, en el versículo 11. Entonces vamos a comenzar viendo esta primera sección, la humildad y autoridad del rey siervo, en el versículo 1 del capítulo 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Vamos a parar aquí. Marcos está continuando su narrativa con Jesús saliendo de Jericó, donde había sanado a Bartimeo, y nos ofrece algunos detalles sobre la ubicación de Jesús y de los discípulos que viajaban con él hacia Jerusalén. Sabemos también que junto a ellos iban peregrinos que se dirigían también a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Desde Jericó, Jesús recorrió unos 30 kilómetros y ascendió más de 120 metros, 1200 metros, por un camino montañoso hasta Jerusalén. Él subió y antes de entrar a la ciudad hace algo que nos demuestra claramente su soberanía. Nada de lo que va a pasar en toda esta semana está fuera del control de Jesús. No es un accidente. Jesús no es una víctima de las circunstancias, sino el soberano que dirige cada detalle de su entrada a Jerusalén y de su sacrificio. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en Jerusalén, pero siguió con paso firme, sin titubear, rumbo a lo que sería su muerte, pero que lo que también significaría la salvación de muchos. En medio de esto, Jesús le pide a sus discípulos que hicieran algo muy específico. Lo vemos en el resto del versículo 1 y el versículo 2 y 3. Dice: Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí vemos detalles que fácilmente podríamos pasarlos por alto, pero lo que está diciendo aquí Jesús no es ninguna improvisación, sino que tiene un significado profético importante. Jesús envía a 2 de sus discípulos a la aldea que estaba enfrente, que muy probablemente era Betfagé. Les dice que ellos debían entrar a la aldea y encontrarían a un pollino. Y un pollino es un burro joven. Y más adelante les dice que lo desaten y lo traigan a Jesús. Lo que Jesús está haciendo aquí no es casualidad, no es que él se había cansado después de subir todo este camino y necesitaba montar un burro para poder llegar a Jerusalén. No, esa no es la razón. Jesús aquí está cumpliendo una profecía específica, anunciada más de 500 años antes por el profeta Zacarías.
en un contexto, Zacarías da esta profecía en un contexto donde Dios prometía restauración y esperanza para su pueblo después de que ellos estuvieron en el exilio. Zacarías proclamó que vendría un rey justo y humilde, no un conquistador violento, sino un rey de paz que entraría montado en un pollino. Vayan por favor a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es un poco antes de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Como les mencionaba, el pueblo tenía poco que había regresado a Jerusalén y él estaba dando palabras de esperanza al pueblo, de restauración. Y dice aquí Zacarías 9:9. ¿Estamos ahí? Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue profetizado 500 años antes de que ocurriera. Jesús, como lo mencionaba, no lo hace por casualidad. Con su entrada a Jerusalén de esta manera, como lo había profetizado Zacarías, Jesús está declarando públicamente que Él es el Rey prometido. Jesús no llegó con fuerza militar, sino con humildad y con la misión clara de traer salvación a su pueblo. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto a Jesús que le pedía a personas que Él había sanado, que les decía que no divulgaran estas cosas, que no divulgaran sus milagros para evitar malentendidos sobre su misión e identidad? Pero ahora ha llegado el momento, un momento que Jesús mismo eligió para identificarse públicamente como el Mesías, el Rey prometido. Y si regresamos a Marcos 11, vemos también que nos dice que este pollino nunca había sido montado por ningún hombre. Y en la cultura judía, los animales reservados para usos sagrados, como el cargar el arca del pacto, no debían haber sido usados previamente. No debían de haber sido montados por nadie. Y esto nos muestra que esto es un acto apartado para Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos cuando les da las instrucciones para tomar a este pollino, les dice que si alguien les cuestiona, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y eso nos muestra la autoridad de Jesús. Como les mencioné, Jesús no es una víctima, sino que Él es el Rey soberano. Esto demuestra que estas personas conocían a Jesús y que no dudarían en cumplir su palabra. Y así lo hicieron, como lo vemos en el versículo 4 al 6. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Los discípulos encontraron al pollino exactamente donde Jesús les dijo. Y las personas reaccionaron exactamente como Él había anticipado. Todo ocurrió conforme a sus palabras. Y esto, repito, no es casualidad, sino que es evidencia clara de la soberanía y autoridad de Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es el Mesías prometido, cumpliendo la profecía de Zacarías con precisión. Marcos, junto con los otros evangelistas, incluyen estos detalles no como datos curiosos, sino que lo relatan para mostrarnos que Jesús está en control, está en completo control de los eventos que está ocurriendo. Él no es un líder improvisado, sino que Él es el Señor que guía cada paso
cada paso que va a llevarlo a la cruz. Y esto debe invitarnos a reflexionar. Y te pregunto, debemos de preguntarnos, ¿vivimos cada día como si Jesús fuera verdaderamente soberano? En las pruebas, en la incertidumbre, muchas veces actuamos como si estuviéramos solos, como si Él realmente no estuviera en control. Pero este pasaje nos recuerda que Jesús no solamente es soberano sobre su entrada a Jerusalén y su muerte, sino que también es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. Si estamos en Cristo, no estamos a la deriva. La misma gracia que nos salvó nos sostiene en cada circunstancia que enfrentamos. Obviamente que sabemos que esto no nos garantiza que todo nos va a salir bien, que todo nos saldrá como queremos, pero sí nos garantiza que tenemos un Rey que cuida soberanamente de nosotros. Y por eso podemos confiar y descansar en Él. Y el relato, la narrativa, ahora se mueve hacia la escena donde la multitud expresa su entusiasmo al ver al Rey acercarse. La expectativa crece a medida que Jesús se acerca a Jerusalén. Vamos a ver ahora la segunda sección, que es la bienvenida del Rey siervo, del versículo 7 al 10. Vamos a leer el 7 y el 8, que dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Entonces aquí vemos que Jesús entra a Jerusalén como un rey, aunque no al estilo esperado por, sin duda, gran parte de la multitud. Al recibir el pollino, los que estaban allí comienzan a echar mantos sobre él y sobre su camino. Y para nosotros puede parecernos algo extraño que ellos hicieran esto, pero en el contexto bíblico esto era una señal clara de un reconocimiento real. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9 al 13, al proclamar a Jehú como rey, también colocaron mantos bajo sus pies. Era una forma común de honrar a un rey, como una especie de alfombra roja en nuestros días. Entonces ellos le estaban diciendo a Jesús: tú eres nuestro rey. Aunque esto para muchos de ellos haya sido una declaración superficial. Y también se menciona que algunos cortaban ramas de los árboles. Y sabemos por Juan que estas eran ramas, hojas de palmera, lo cual era un símbolo de honra y salvación. Este acto nos apunta también a la multitud celestial en Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Vayan ahí a Apocalipsis 7. Capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces aquí vemos ese cumplimiento final, esa multitud celestial reconociendo al Cordero y a la salvación que solamente le pertenece a Él. Pero lo interesante y que quiero que noten es que ellos tenían palmas en las manos. Entonces esto que hacen aquí, tal vez una versión pequeña, y obviamente que muchos de ellos tal vez no tenían un entendimiento claro. La multitud de Apocalipsis definitivamente tiene la revelación clara, pero ellos no. La multitud aquí se desbordaba en entusiasmo, reconociendo a Jesús como el Mesías, si regresamos allá a Marcos. Aunque muchos de ellos todavía tenían una comprensión incompleta de lo que Jesús venía a hacer. Muchos lo veían como un libertador político, no como el rey siervo que venía a salvarlos del pecado.
Y como continuamos viendo en la narrativa, la algarabía y el honor continuaban. En el versículo, si leemos el versículo 9 y el 10, dice, los que iban ahí, los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. La frase Hosana quiere decir Señor, sálvanos. Ellos cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, y estas expresiones citan el Salmo 118, versículo 25 y 26, y este salmo es una plegaria para que Dios salve a su pueblo. Ellos dicen, bendito el reino de nuestro padre David. Ellos estaban diciendo, sálvanos, líbranos, establece el reino prometido. La multitud aquí parece estar convencida de que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Pero aquí está el problema. Muchos lo alabaron esperando un Mesías que resolviera sus circunstancias temporales. Pero Jesús vino a confrontar la raíz del problema, el pecado. En lugar de derrocar al gobierno romano, confrontó la religiosidad superficial de Jerusalén. En los siguientes capítulos veremos a Jesús confrontando la hipocresía religiosa, limpiando el templo y enfrentando a los líderes religiosos de Israel. Gran parte de los que estaban ahí en esa multitud, no todos, pero sabemos que gran parte, la mayoría podríamos decir, al darse cuenta de que Jesús no cumplía sus expectativas, terminarían pidiendo su crucifixión. Jesús había llegado a tomar su trono, pero él sabía que su trono era una cruz. Y esta escena nos confronta con una pregunta. ¿Qué tipo de Salvador es Jesús para ti? ¿Un asistente divino al que acudes solamente en emergencias? ¿Un maestro inspirador con enseñanzas admirables, pero a quien no te sometes? ¿O es tu Señor y Salvador, el Rey que dio su vida por ti, ante quien tú rindes tu vida? La realidad es que no podemos utilizar a Jesús a nuestro antojo. Como dice Sujel Michelén, una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados y decir que Jesús es maravilloso, y otra cosa muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya. Es reconocerle como Señor y como nuestro dueño, como el dueño absoluto de nuestras vidas. Eso es muy diferente. Y es importante diferenciar entre las emociones y un verdadero discipulado. Jesús nos llama a un discipulado radical, como lo veíamos hace algunas semanas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, Jesús decía. Jesús no andaba a medias. Él no buscaba seguidores tibios. Jesús mismo había anunciado su muerte y resurrección a sus discípulos, por lo menos 3 veces anteriormente, aquí en el Evangelio de Marcos. Jesús nunca ocultó el costo de seguirle. Y de igual manera nosotros debemos tenerlo bien claro. Jesús es Dios, Señor y Salvador. Jesús no es un Mesías a nuestra medida. Jesús no busca admiradores temporales, sino discípulos fieles que le reconocen por quién es Él. Sin embargo, en medio de los cantos, los mantos, las hojas de palmera, nos encontramos con una situación que va a poner el escenario para los eventos que siguen en la narrativa del Evangelio de Marcos. Vemos la tercera sección, que es el silencio del rey siervo. En el versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Cuando lees este versículo por primera vez, puedes pensar, ¿eso fue todo? Después de una entrada tan aclamada por el pueblo,
Parecería que la única opción lógica en ese momento es que Jesús iba a tomar su trono. Pero como vemos aquí en el texto, esto no fue así. Es interesante que Jesús entró al templo, observó en silencio y se retiró a Betania. Marcos aquí nos dice que Jesús, habiendo mirado alrededor todas las cosas, y el verbo en el texto original nos transmite la idea de una observación cuidadosa. No fue algo superficial, sino que Jesús estaba examinando el templo. Él estaba viendo lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Y qué fue lo que miró? Aunque Marcos no lo especifica en ese momento, sabemos algunas cosas que Jesús probablemente vio. Tal vez él vio las mesas de los cambistas. Él veía los animales que estaban siendo vendidos para los sacrificios de la Pascua. Y él sabía que los que vendían estas cosas se aprovechaban de los peregrinos que iban a ofrecer sacrificios en la Pascua. Jesús estaba viendo esa religión superficial. Y todo esto probablemente sería lo que le motivaría a Jesús a limpiar el templo al día siguiente y confrontar seriamente a los líderes judíos. Este pasaje establece el escenario para la serie de confrontaciones que Jesús tendrá con los líderes religiosos de Israel en los siguientes capítulos. Los líderes religiosos, los escribas, fariseos, eran los responsables de cuidar la vida espiritual del pueblo. Ellos tenían como tarea cuidar la casa de Dios, pero ellos la habían convertido en un negocio, una casa de ladrones. Lo que más les interesaba era cuidar su bolsillo y su poder. No estaban preocupados por honrar a Dios. Jesús, habiendo mirado todas las cosas, todo lo que ocurría en el templo, la narrativa nos muestra simplemente que comenzó a anochecer y ante el silencio de Jesús, la algarabía disminuyó y las multitudes se fueron disipando. Sin embargo, vale la pena mencionar que aunque Marcos no nos da más detalles de lo que había en el corazón de Jesús en ese momento, sabemos por medio de otro evangelista que nos cuenta un poco de cómo se sentía Jesús sobre Jerusalén. Vayan ahí a Lucas 19:41. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Dice, el 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, que lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró por Jerusalén. Él lloró porque vio la religión vacía, la incredulidad de la gente, y a pesar de que ellos estaban haciendo todas estas cosas que eran aparentemente buenas, esa alabanza, los mantos, las ramas, Jesús lloró porque él sabía la condición del corazón de esas personas. Él sabía que muchos de los que estaban en la multitud gritando Hosana terminarían gritando crucifíquenlo. Jesús reconocía que que eran como el pueblo que, en palabras de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús sabía, y de hecho en Lucas continúa diciendo que Jesús sabía que vendría un juicio sobre Jerusalén. Jesús sabía que el rechazo del pueblo tendría consecuencias terribles. Jerusalén sufriría un juicio
en el año 70, menos de 4 décadas después, la ciudad sería destruida por el general romano Tito. El templo sería arrasado y miles iban a morir. Pero aún peor que esa destrucción sería el juicio eterno para todos aquellos que rechazaron al Rey. Porque no es poca cosa rechazar a Cristo. Entonces, la narrativa nos deja en este punto. Si regresamos a Marcos, nos deja en este punto en el que Jesús observa, ve lo que ocurre en el templo después de toda esta algarabía, se va disipando, se hace noche y él sale y él se va a Betania, probablemente a la casa de su amigo Lázaro. Él no fue coronado como la multitud esperaba. Jesús estaba en control, él sabía que su trono iba a ser una cruz. Y al contemplar esta narrativa y al hacernos la pregunta, ¿quién es Jesús? Quisiera que consideremos 3 aspectos del carácter de nuestro Señor que este pasaje nos revela con claridad. Primeramente, veremos Jesús, nuestro Rey valiente. Cuando Jesús estaba dando instrucciones a los 2 discípulos para ir por el pollino, sabía perfectamente lo que estaba por comenzar. Él sabía que no habría marcha atrás una vez que entrara a Jerusalén, pero no titubeó. Él no titubeó. Nadie más entendía lo que iba a suceder, pero él sí. A pesar de saber que él entregaría su vida y que cargaría con la ira de Dios por nuestro pecado, él permaneció firme en su misión. Jesús fue valiente, él estuvo dispuesto a enfrentar el juicio de Dios por el bien de un pueblo que se había alejado de él. Jesús fue valiente. Sin embargo, nosotros, en cambio, muchas veces vemos las posibles consecuencias de compartir el evangelio, de hablar la verdad en medio de un mundo en tinieblas, y consideramos la persecución, el rechazo, la incomodidad, y tristemente callamos en ocasiones. No queremos sacrificar nuestra comodidad, pero la valentía de Jesús nos muestra que el evangelio es un mensaje digno de ser proclamado, porque no se trata de nosotros, sino del poder de Dios para salvar, como lo dice Pablo en Romanos 1. Lo único que Dios nos pide a nosotros, a ti, a mí, es que proclamemos fielmente el evangelio, que lo hagamos con valentía, pero el mensaje depende de Él. Él es el que da el poder. Y sabemos que en ocasiones es difícil, pero debemos de pedir que el Espíritu Santo nos fortalezca para que busquemos ser fieles sin importar las consecuencias. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y someternos, así como Él se sometió a la voluntad del Padre con gran valentía. Jesús, nuestro Rey valiente. Y ahora veremos a Jesús, nuestro Rey humilde. En la entrada a Jerusalén podemos ver la humildad de Jesús. La humildad de Jesús queda clara en el hecho de que Jesús no entró a Jerusalén para juzgar, sino que vino montado en un pollino, un animal que era un símbolo de paz. Él entró en humildad. Él no iba en un animal de guerra, no iba en un caballo para destruir a sus enemigos, que si bien podía hacerlo. A diferencia de los generales romanos que cabalgaban sobre caballos imponentes al conquistar ciudades, Jesús vino en un animal sencillo, con un destino en mente, y ese destino era la cruz. Y esa es la suprema expresión de humildad. Como lo dice Filipenses 2:8, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino a tomar el control por medio de la fuerza, sino que Él vino para morir por su pueblo y así transformar sus corazones. La multitud lo aclamaba esperando que destruyera a sus enemigos, pero no entendían que si lo hacía,
tendría que haberlos destruido a ellos, porque sus corazones estaban tan alejados de Dios como el de los romanos. Ellos no necesitaban un cambio político, necesitaban ser transformados de enemigos a amigos, de enemigos a hijos. Necesitaban un cambio de corazón. Y eso es lo que Jesús vino a hacer por medio de la cruz. Y esa es la misma necesidad que toda persona continúa teniendo si no está en Cristo, un cambio de corazón. La humildad de Cristo nos llama a examinar nuestra humildad. Y yo te pregunto, ¿eres una persona que usa lo que tiene para Dios y para el bien espiritual de los demás? ¿A quién pertenece tu tiempo, tus recursos, tu propia vida? Muchas veces podemos caer en pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestros propios medios, a nuestra manera. Sin embargo, la realidad es que solamente en dependencia de Dios, buscándole a través de su palabra y en oración, es que podemos crecer espiritualmente y vivir en humildad, al servicio de los demás, de nuestros hermanos, al servicio del Señor. Jesús estaba comenzando a hacer más claro a sus discípulos lo que Él dijo cuando afirmó en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro Rey. Él es nuestro Rey humilde que vino en rescate de los suyos. Jesús, nuestro Rey humilde. Y ahora vamos a ver a Jesús, nuestro Rey, lleno de amor. Este pasaje nos revela claramente el amor de Dios. Y aunque parezca paradójico, llamar triunfal, la entrada triunfal, llamarla triunfal, podría parecer extraño, porque sabemos cómo terminó esa semana para Jesús, pero en realidad fue un triunfo para Jesús, porque fue el inicio del acto supremo de amor, Jesús entregando su vida en rescate por muchos, por los suyos. Y si tú estás en Cristo, Él te ha rescatado de la condenación eterna. Jesús no es indiferente ante la incredulidad. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para asegurar la salvación de los suyos, para conseguir la salvación de los suyos. Jesús lloró por Jerusalén, lloró incluso por aquellos que lo odiaban y que lo iban a traicionar. Tenía un profundo pesar por la dureza de una ciudad a la que amaba. Y Jesús sigue amando hoy a personas que no lo merecen, porque no lo merecemos. Y debemos reconocer el privilegio de contemplar a nuestro Señor entrando humildemente a recibir un trono que sería una cruz y una corona que sería de espinas. Este es el Señor nuestro Dios, un Rey lleno de amor por los suyos. Consideremos el amor que Jesús tiene por nosotros. Realmente considéralo. No se basa en tus méritos. Al contrario, como lo dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo no esperó a que no fuéramos pecadores para ser objetos de su amor, sino que Él nos amó y entregó su vida por nosotros. Es un inmenso amor. Y ahora te pregunto, ¿cómo está tu amor por Dios? ¿Haces lo que haces por amor a Él? Todo lo que haces, ¿lo haces por amor a Él? ¿O por cumplir? ¿O para que otros te vean? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Esperas que otros se ganen tu amor? ¿O amas activamente a tus hermanos, a las personas que te rodean? ¿Buscas servirlos y perdonarlos? Es nuestra responsabilidad reflejar el amor que Cristo nos mostró, especialmente como lo vemos en este pasaje. Debemos de considerar su gran amor, debemos de considerar
a nuestro Rey que es valiente, humilde y lleno de amor. Y la realidad es que si somos honestos, debemos aceptar que batallamos y que luchamos con estas cosas. No somos valientes como Jesús lo fue. No somos humildes como Jesús lo es. No somos amorosos como Cristo lo es. Batallamos para dejar que nosotros seamos el centro de todo. Batallamos para hacernos a un lado y reconocer de quién se tratan las cosas. Y se tratan de aquel que entró montado en un pollino a Jerusalén, de Cristo. Y yo te invito a escuchar esta ilustración que cuenta un pastor y que habla de Corrie ten Boom. Ella fue una cristiana holandesa que junto con su familia escondieron a judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, ella y su familia, junto con su familia, fueron arrestados y llevados a un campo de concentración. Ella sufrió horrores, pero también compartió la esperanza de Cristo a muchas prisioneras. Después de la guerra, ella dedicó su vida a predicar el evangelio y a hablar del perdón de Dios, incluso a las personas que la habían maltratado. Con el tiempo se volvió conocida en todo el mundo. Muchos venían a escucharla. Y después de una de sus conferencias, alguien le preguntó cómo podía mantenerse humilde después de recibir tantos elogios. Y su respuesta fue sencilla, pero profunda. Ella dijo: cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, montado sobre un burro, y la multitud ondeaba ramas de palma, arrojaban mantos en el camino y cantaban alabanzas, ¿crees que por un instante se le ocurrió a ese burro que todo eso era por él? Y ella dijo: si puedo ser el burro sobre el que Jesús cabalga en su gloria, le doy a él toda la alabanza y todo el honor. Entonces en Marcos 11, 1 al 11, la atención de la multitud no era para el pollino, sino para aquel que lo montaba. La realidad es que lo único que tenemos que verdaderamente vale la pena es que llevamos sobre nuestros lomos el nombre de Jesús. Y que podamos vivir de esa manera, reconociendo que todo se trata de Él, que realmente es un Dios glorioso y que busquemos que cuando el mundo nos vea, vean a Cristo en nosotros. Ese es nuestro mayor privilegio y también nuestra mayor responsabilidad. Y si tú no estás en Cristo, si aún no has creído en Él, quiero que sepas que Jesús regresará. Y Él no regresará montado en un pollino, sino que Él regresará en un caballo blanco para declarar juicio a los que le rechazaron. Yo te pido que te rindas a Él, que pongas tu confianza en Cristo, que vino a pagar por tu pecado en la cruz. Que en vez de entrar a ser coronado en Jerusalén, Él fue a una cruz a cargar con la ira que tú y yo merecemos. Él cargó con el castigo en lugar tuyo, para que tú, arrepintiéndote de tu pecado, puedas pasar de ser su enemigo a ser su amigo, amigo de Dios, y estar con Él por toda la eternidad. Este pasaje, hermanos, vemos la gloria de nuestro Rey humilde, que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y yo les pido que no dejemos de asombrarnos por su gracia inmerecida, para vivir para la gloria de aquel que merece todo. No se trata de nosotros, se trata de Él, de nuestro Rey. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra. Te agradecemos tanto por tu Hijo Jesucristo que entró de esta manera a lo que Él sabía que significaría su muerte. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz por el cual tú nos rescatas
de la condenación eterna, la condenación que merecemos. Gracias por ese gran Salvador. Gracias por este Rey humilde, valiente, amoroso que tenemos en Cristo, Señor. Gracias por la bendición de que podemos llamarlo nuestro Rey. Y te pido que cada uno de nosotros podamos vivir a la luz de que Él es nuestro Rey, de que tú eres nuestro Rey, Padre, que tú reinas sobre nuestras vidas, Señor, y que de esa manera compartamos a las demás personas y que puedan ser también miembros de tu reino, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la bendición de escucharla juntos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.